Continuamos con más. Manuel Valdizón ya no es un candidato tan sólido como hace unos meses. Esto según refleja la segunda entrega de la encuesta libre 2015. Sin embargo, sigue siendo el favorito en intención de voto, seguido por Jimmy Morales y Sandra Torres, quien en empate técnico disputan un segundo lugar en esta contienda. El candidato de líder encabeza esta encuesta con 24.9%. El segundo lugar es un empate técnico entre Jimmy Morales con 16.2% de FCN Nación y Sandra Torres de la UNE con 14.7% de intención de voto. Aunque Valdizón continúa al frente de la encuesta, en el transcurso de la crisis política ha descendido 5.2%. Torres se mantiene y Morales aparece por primera vez entre los punteros con 16.2%. ocupando el lugar que en la encuesta pasada tenía Alejandro Sinibaldi del oficialismo. Este es el orden de los otros 11 candidatos. Suri Ríos 4.9, Roberto González 4.4, Lizardo Sosa 3.3, Mario David García 2.4, Mario Estrada 2.3, Juan Gutiérrez 1.9, Miguel Ángel Sandoval 1.4, Alejandro Yamatei 1 punto, Luis Fernando Pérez 0.6%, José Ángel López 0.5%, Aníbal García 0.2% de intención de voto. La encuesta fue realizada por la empresa Prodatos del 27 de julio al 2 de agosto a 1.201 guatemaltecos, hombres y mujeres de 18 años en adelante residentes en 122 áreas urbanas y rurales del país. El nivel de confianza es del 95% y el margen de error de más/menos 2.8 puntos porcentuales, es decir que los candidatos pueden tener esa variable a su favor o en su perjuicio. En el pasado estudio científico, el voto nulo tenía 24.3% de preferencia, pero bajó 3 puntos porcentuales, ahora es de 21.3. 36 de cada 100 guatemaltecos entrevistados aún no deciden por quién votar. Quienes afirman que votarán por Valdizón lo harían por las propuestas y planes que tiene. Morales, en cambio, les genera confianza, le ayuda a los pobres y a la gente en el campo respalda a Torres. De abril a la fecha, Valdizón, Juan Gutiérrez y Mario Estrada han perdido votos en el área rural. El resto ha subido su preferencia en este sector. En el mismo tiempo, Manuel Valdizón, Suri Ríos y Mario Estrada han perdido fuerza en el área interior urbano. Los demás han crecido, mientras en la preferencia metropolitana han decaído Manuel Valdizón, Sandra Torres y Juan Gutiérrez. El resto van a aumento de intención de voto. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez y Luis Acché. Una encuesta libre apunta a que no habrá triunfo de ningún partido político en las elecciones de septiembre 6, por lo que es inminente una segunda ronda de votación a celebrarse el 25 de octubre. De acuerdo a los resultados de la encuesta libre 2015 de ir Valdizón a una segunda vuelta electoral y enfrentarse con Jimmy Morales del FCN Nación, habría prácticamente un empate técnico, pues Valdizón obtendría 35.4% de los votos y Morales 37.2%, con evidente fortaleza de Valdizón en el área rural y el área metropolitana dominada por Morales. Sería un empate técnico, pues de acuerdo al estudio realizado por Prodatos con 95% de confianza, hay un margen de error de más/menos 2.8%. El 27.4% de los que votarían en este panorama no saben o no votarían por ninguna de las dos opciones. En una contienda entre Valdizón y Sandra Torres de la UNE, el candidato del Partido Rojo ganaría una eventual segunda ronda electoral contra la presidenciable uneísta, 34.6% contra 26.8%. En este panorama, el porcentaje de votos indeciso o a ninguno de los dos se eleva a 38.6%. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez y Luis Sánchez. Y financiamiento de campaña, clientelismo político y violencia electoral son temas que Acción Ciudadana investigó en varios municipios de Guatemala, sobre lo cual emitió un informe que demuestra la realidad de un atípico proceso electoral. Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, presentó un informe que abarca a por lo menos 20 municipios de diferentes áreas del país. En la muestra se identificaron los lugares más propensos a sufrir violencia electoral, así como los acontecimientos que han marcado el proceso electoral en áreas de conflicto. Lo primero a destacar en el tema de violencia es que sí hay una constante en los discursos políticos en donde hay mucha violencia electoral. Prácticamente documentamos, si ustedes se dan cuenta, por lo menos 143 casos de discursos cargados de algún nivel de violencia verbal
en donde hay amenazas, en donde hay señalamientos, acusaciones contra adversarios bastante violentos. La mayoría de este discurso cargado de violencia se dio en municipios del oriente del país, específicamente en Tezcatempa, San Agustín Acazahuastlán y Pueblo Nuevo Viñas. El clientelismo fue otro de los elementos que escudriñó Acción Ciudadana en la misma cantidad de municipios. El informe da cuenta que los que reciben ayuda por medio de los programas sociales del Estado incluso han sido amenazados con dejarlos fuera de los listados de beneficiarios si el sufragio no se emite a favor del partido de gobierno. Vemos cómo los principales programas del gobierno están siendo condicionados a que la gente vote por el partido de gobierno en este caso, y cómo prácticamente ya todos los programas, el de fertilizantes, el del bono seguro, el de las bolsas seguras y el del adulto mayor, están siendo utilizados como chantaje prácticamente, a cambio diciéndole a la gente que los van a excluir de los listados de estos programas si no le dan el voto al partido en el gobierno. La violencia electoral ya ha cobrado la vida de varios candidatos a puestos de elección popular en diferentes áreas del país, y los últimos reportes dan cuenta que la violencia es propiciada en muchos casos por los mismos partidos políticos. De los 51 casos de violencia electoral documentados en la investigación, la mayoría se ha registrado en Malacatán, Colotenango y Quetzaltenango. Por una Guatemala de paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. El candidato a la presidencia por el partido Frente de Convergencia Nacional, Jimmy Morales, se posiciona como uno de los favoritos para este proceso por presentarse como una figura externa al sistema. Pero ¿qué tan lejos o cerca está de este? Se lo contamos a continuación. Jimmy Morales aspira a ser el presidente de la República en las próximas elecciones. A pesar de ser la primera vez que compite por este puesto, el porcentaje de apoyo recibido es alto. El contexto de crisis política habría favorecido su candidatura. Responde precisamente a ese hartazgo de la ciudadanía por lo que se considera un político tradicional. Pienso que las personas, los ciudadanos lo perciben como un político que no viene del mismo lado donde vienen la mayoría de candidatos. Aunque su publicidad y su imagen es vendida como una persona externa al sistema político o outsider, como se les denomina, comparte acciones de la actual clase política. Primero, porque participó ya en las elecciones anteriores como candidato a la alcaldía de Misco. Segundo, porque no está participando por un partido propio o nuevo, sino el FCN, el Frente de Convergencia Nacional, es un partido que ya participó también en las elecciones de 2011 e impulsó a otros candidatos. Representa intereses bastante repasados en el país. Me refiero a veteranos del Ejército de Guatemala que deciden armar un partido para poder participar electoralmente. Otro de los factores son las estrategias de campaña utilizadas. Jimmy Morales no es un outsider, porque él ha caído en el mismo manejo del resto de partidos. Un tema fundamental es que no tiene propuesta. La semana pasada en redes sociales circuló la imagen en la que el partido hacía entrega de bolsas con víveres para atraer simpatizantes. De acuerdo con el último informe de monitoreo de medios de la Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Sociales DOCES, en conjunto con Mirador Electoral, Jimmy Morales ha hecho uso de 30 infomerciales durante la contienda. Es decir, campaña disfrazada de noticias que evaden la fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. Esta estrategia fue previamente denunciada por la CICIG en el informe de financiamiento de partidos políticos como una forma de evitar la fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. Ha sido alguien que tampoco esté fomentando el debate, que sería algo que también sería como un elemento fundamental en el país, y que los otros candidatos, igual que él, están ocultando, obviando el debate. De acuerdo con la plataforma candidatos.gt, impulsada por Red Ciudadana y Asíes para informar sobre los planes de gobierno de los candidatos, 3 candidatos evitan responder el cuestionario que la página requiere. Se trata de Manuel Valdizón de Líder, Mario David García del Patriota y Jimmy Morales de FCN. Por último, los expertos consideran que de tener una eventual victoria en las urnas, su representación en el Congreso no correría la misma suerte. La representación que tendría el FCN en el Congreso, que la puede tener, va a ser muy pequeña y que va a necesitar a puro tubo negociar, articular con las fuerzas políticas, entre comillas, tradicionales. Pese a los intentos de comunicación con el candidato, no fue posible obtener su postura. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Bayron Secaida.
Y el debate en torno a la capacidad, honradez e idoneidad de los candidatos continúa. Expertos resaltan que las autoridades aún están a tiempo de revocar candidaturas que incumplan con estos requisitos, los cuales consideran responden a una necesidad social. Hay una sociedad democrática y vemos que en efecto, a 27 días de las elecciones generales, la discusión sobre la capacidad, honradez e idoneidad de los candidatos sigue. Analistas de justicia y política pusieron de manifiesto que el artículo 113 de la Constitución Política responde a una necesidad social y existen los elementos para determinar quién los cumple o no. Lo primero es que existe algún grado de consenso en el cual la simple interposición de una denuncia o un antejuicio no resta los méritos de idoneidad o honradez que puedan tener. Sin embargo, si se declara con lugar ese antejuicio, pues sí pueden existir serias dudas sobre la idoneidad de ese candidato para poder ocupar un cargo público. Los representantes del Tribunal Supremo Electoral, por su parte, consideran que en estos momentos las decisiones dependen de lo que determinen las cortes y jueces, por lo que emitir una opinión al respecto es inoportuno. Sin embargo, resaltan el tiempo que resta para que se den las elecciones. Estamos enfrentando un proceso completamente atípico. Sin embargo, por lo mismo que es atípico, no podemos adelantar criterios, puesto que muchas veces esos criterios realmente se están construyendo y estamos encarando circunstancias que nunca habían sucedido dentro de un proceso electoral. Sin embargo, lo que nos anima es cumplir naturalmente con el marco legal y con nuestro mandato. Por último, los expertos señalaron que, finalmente, depurar las candidaturas bajo este artículo es competencia de las autoridades, pero también de la ciudadanía a la hora de emitir su voto. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Bayron Secaida. El Tribunal Supremo Electoral investiga propaganda de líder durante el fin de semana. Vamos a regresar en breve a la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Quédese con nosotros.